Vamos a compartir una palabra hoy, hermanos. Quisiera yo, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que uno tiene algo que explicar y no sabe por dónde empezar, porque lo que quiere es que todos podamos entender el mensaje de hoy. Yo quiero preguntarles hoy, ¿cuántos de ustedes se consideran santos? Levante la mano. Casi todos levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes se consideran perfectos? Levante su mano. Algunos no se atreven. Pero la palabra nos dice la palabra que con una sola ofrenda nos hizo perfectos por un rato, dice. No, ¿verdad? Que dice para siempre. Eso es lo que dice la palabra. Y tenemos que tener en claro una cosa hoy, dejémosla en claro. Cristo habita en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen así es? Así es. Cristo habita en cada uno de nosotros. Dice allá en 1 Corintios capítulo 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Habiendo aclarado eso, hermano, quiero que hoy nos centremos en una palabra, porque a veces surge esta pregunta: ¿cómo es que yo soy santo y tengo tantos defectos en mí? ¿Cómo es que yo soy santo y yo todavía cometo errores? ¿Cómo es que yo soy santo? Y hay gente que no lo acepta. Hay gente que dice, no, santo solo Dios. Entonces hoy vamos a aclarar ese punto, hermano. Porque nosotros tenemos que aprender a tener ese discernimiento que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que nosotros entendamos su voluntad en nosotros. Y para eso voy a invitarles que vayamos a Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y vamos a leer el versículo 19. Mira cómo dice, aquí es Pablo escribiendo a los Gálatas. Dice, hijitos míos, dice, por quienes vuelvo, dije 4:19 de Gálatas, ¿verdad? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, oiga bien, hasta dice, que Cristo sea ¿qué? Sea formado, ¿en quién? En vosotros, le decía Pablo a los Gálatas. Entonces, Pablo en este momento habló de dolores de parto, ¿verdad? Obviamente entendemos que él hablaba en un sentido simbólico, como quien dice, para ponerles un ejemplo de lo que yo siento con respecto a ustedes. Estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo, dice, sea formado en vosotros. ¿Sí saben ustedes que hoy en día se habla mucho acerca de las leyes contra el aborto? Se habla mucho de que deberían haber mejores leyes para eso, ¿verdad? Y es que se dice que ya desde el momento que la mujer es fecundada, ya desde ese momento que ya se une el óvulo, ¿verdad?, con el esperma del hombre, ya hay una vida ahí. ¿Sabían eso ustedes? Yo sé que muchos lo saben. Entonces se dice que desde que el óvulo está formado ahí, ya hay una vida y entonces hay alguien presente ya. ¿Verdad que sí? Pero tiene que pasar un tiempo, hermano,
para que ese óvulo se forme, se desarrolle y llegue a convertirse en un ser humano completo. Tienen que pasar, normalmente son 9 meses. Qué maravilla lo que hace el Señor, ¿verdad? Casualmente, ayer en uno de los testimonios nos compartió un hermano que su madre le confesó de que ella tomó muchas cosas para que él no naciera. Y por eso, hermano, fíjate que fue bien especial lo que pasamos ayer, porque básicamente lo que tratamos fue de ver cómo a muchos nos había pasado muchas experiencias, pero Dios había permitido que nosotros hubiésemos venido al reino de Dios. Entonces, menciono esto como para que tomemos un ejemplo. Desde el momento que una mujer es fecundada, ya hay una vida presente dentro de ella, ¿verdad que sí? Así es Cristo en nosotros. Así es Cristo en nosotros. Cristo está presente ahora en cada uno de nosotros. Él está presente. Y Él está presente ahí para siempre. Por eso nosotros proclamamos que nosotros somos morada de Dios. Cristo está en cada uno de nosotros. Pero en nosotros Cristo tiene que formarse. Y uso el ejemplo porque para mí es el más indicado de la mujer cuando está embarazada. Cuando su bebé está en proceso de formación, de gestación. Sucede algo similar en nosotros con Cristo. Sucede algo similar. Entonces, Pablo les decía a los Gálatas, porque los Gálatas era una iglesia que fue iniciada por Pablo, fue fundada por Pablo, y ellos comenzaron bien, porque empezaron entendiendo las verdades del reino. Cabe mencionar que los Gálatas no eran judíos, los Gálatas eran gentiles. Entonces Pablo les había enseñado muy bien lo que era el evangelio según la gracia de Dios. Pero llegaron a la iglesia de Gálatas personas que se infiltraron entre ellos y les fueron introduciendo otra clase de doctrina que no iba de acuerdo a la verdad de la gracia de Dios. Entonces Pablo les dice: hijitos míos, les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Porque Pablo miraba en ellos esa actitud que lejos de ir hacia adelante, ellos más bien habían retrocedido y habían vuelto al sistema que Dios había ya terminado, porque Cristo, esa era la misión de Cristo al venir a la tierra, terminar con el antiguo pacto y establecer un nuevo pacto. Entonces, al ver este retroceso, Pablo se siente mal. Pablo no se siente bien. Es como el pastor cuando ve que algún hermano o el obrero, cuando mira actitudes en los hermanos que de repente no van de acuerdo a lo que se ha enseñado, el pastor o el obrero se siente, a veces le da ganas de decir, como dice Pablo: siento que he trabajado en vano con ustedes. No es fácil decir esto, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque el anhelo del pastor, el anhelo del obrero, es que sus miembros vayan entendiendo cada día más acerca del evangelio. Y por eso el tema de hoy es que Cristo sea formado en nosotros. Él ya hizo una obra completa, una obra que no necesita más. Porque, como les decía, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y eso nadie nos puede quitar eso, man. Nadie nos puede quitar eso. Usted, desde ahora, por si no lo sabía, desde hoy en adelante, usted es un santo, usted es un perfecto delante de Dios, pero espiritualmente, pero hay en nosotros una cosa que tiene que irse transformando. Y hablemos muy prácticamente, hermanos. ¿Qué es lo que a nosotros más a veces nos limita, nos hace tropezar
en nuestra relación con Dios? Es nuestro carácter. Entonces, nuestro carácter debe ser sustituido por el carácter de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y cuando hablamos de que Cristo sea formado en nosotros, es que nosotros vayamos adquiriendo el carácter de Cristo en nosotros. Veamos otro texto que está aquí cerquita de Efesios capítulo 4 y versículo 17. Es el siguiente libro después de Gálatas. Cuatro 3, hermano, disculpe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? ¿De quién dice? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, ¿a qué medida? De la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito para nosotros hoy. Ese es el propósito. Y por eso inicié yo preguntando de que quién se sentía santo. Nosotros somos santos. Pero hay dentro de nosotros un carácter que es de naturaleza humana, pero que ese carácter tiene que ir siendo sustituido por el de Cristo. ¿Para qué? Para que vayamos llegando a la estatura de Cristo. O sea, ¿por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Ah, hermano, pero allá dice que si seguimos creo que es Pedro el que dice que el que quiere hablar de Cristo o seguir a Cristo tiene que andar como Él anduvo. No sé si me ayudan a buscar ese texto porque es necesario, fíjese. El que dice que es de Él, dice debe andar como Él anduvo. Muchos han leído ese texto. Y hay quienes dicen, no, hay que andar como Cristo anduvo. Entonces vienen y se buscan una túnica y se buscan un turbante, sandalias. Y, oye, hermano, ¿y usted por qué anda así? No, es que yo tengo que seguir a Cristo y andar como Él anduvo. Pero veamos, mire, fíjese bien, tenemos que aprender a entender cuál es el mensaje de la palabra en verdad. Nosotros no podemos seguir a Cristo como judío, porque Él nació siendo judío. Él nació bajo la ley. Y si ustedes se fijan bien en una cosa, ustedes lean los evangelios y en ninguna parte dijo el Señor, miren, así como yo guardo el sábado, ustedes también tienen que guardar el sábado. No dijo Él así. Miren, tengan cuidado ustedes con la carne que comen. No vayan a andar comiendo otra carne porque eso es malo. No, en ninguna parte dice así. Pero ¿saben qué sí dice la palabra? Aprended de mí, dijo el Señor. ¿Que soy qué? Que soy manso y humilde de corazón. Estaba diciendo, yo quiero que ustedes tengan mi carácter. Gracias, hermano. 1 Juan 1:6. Léalo, hermano, por favor. Si puede, por favor. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ajá, gracias. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La palabra es correcta. Pero nosotros tenemos que tener una visión espiritual que Dios nos dirija a entender la verdad. Porque cuando se dice que debemos de andar como Él anduvo, no se refiere a Él como judío, sino se refiere a Él en su carácter, en su forma de ser, de tratar a los demás. Él es nuestro ejemplo. Vayamos a un texto ahí cerca de 1 Juan, dice 1 de Pedro, capítulo 2.
Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 21. Escuche con atención lo que dice este texto. Dice, pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Dejándonos ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas. El cual, dice, no hizo pecado, dice, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces vea usted que nosotros, Dios nos ha llamado a que en nosotros tengamos en nuestra vida el ejemplo sea el Señor. Sea el Señor. Pero nosotros ya tenemos claro que cuando dice andar como Él anduvo, no es que vamos a andar en túnica, no es que vamos a andar con sandalias, o con el pelo largo, o con la barba, ¿verdad? Como acostumbran los judíos, porque no es ese el mensaje del Señor. No es ese. El mensaje es que nuestra vida sea transformada. Hermano, usted ya fue santificado delante del Señor. Dios no lo ve a usted con defecto. Pero nosotros necesitamos que nuestro carácter sea moldeado por el Señor. Nosotros necesitamos eso. Ese es el propósito de usted venir hoy aquí. Porque si no fuera así, entonces diríamos, bueno, hermanos, cada quien por su camino y ahí nos vemos porque el Señor ya hizo la obra. No, no es así. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, porque Pablo veía en los Gálatas que ellos, Cristo no había sido bien formado en ellos. Porque ¿cuál es el asunto cuando una persona no tiene a Cristo bien formado dentro de ella? Cualquier viento de doctrina lo mueve. Cualquier viento de doctrina. Dice, no, yo ya no voy a ir al nuevo pacto, yo voy a ir allá, porque es lo mismo, dice. Es lo mismo, dice. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque no está fundamentada en la palabra. Porque no ha entendido verdaderamente cuál es la obra de Dios en su vida. Porque no ha entendido verdaderamente qué es lo que Dios pretende. Dios pretende algo con cada uno de nosotros. Dios pretende algo con cada uno de nosotros. Y cuando una persona no está bien segura, ni está bien clara de lo que es el Señor para él o para ella, entonces facilito, cualquiera lo lleva de la mano y lo lleva para cualquier lado. Ya nosotros que hemos entendido la verdad del Evangelio, no es fácil que alguien nos mueva de donde estamos, fíjense. No es fácil. ¿Por qué? Porque ya ha entendido la verdad del Evangelio. Ya Cristo está siendo formado. ¿Verdad que el niño en la mujer está con 9 meses en el vientre? Pero ya un hermano cuando ya tiene 4 meses en el vientre, entonces ya tiene peso. ¿Verdad? Ya no es aquel bultito, sino que ya va grandecito. O sea, no sé si me entienden, ¿verdad? Lo que le estoy queriendo decir es que poco a poco Dios quiere que nosotros vayamos siendo transformados. Por eso es que decimos que necesitamos ser transformados. Hermano, ¿y cómo es que necesitamos? Ya no estamos santos, pues. No, es que necesitamos transformar, o sea, quitar nuestra naturaleza humana para que surja la naturaleza espiritual en nosotros. O sea, estamos pasando, oiga bien, alguien dijo una palabra así, me gustó esa palabra. Estamos pasando de territorio humano a territorio espiritual. Cuando alguien se queda en el territorio humano, entonces lo humano le surge fácilmente. Pero cuando alguien pasa de lo humano a lo espiritual, entonces lo espiritual le surge fácilmente. Entonces, mire, antes de continuar, porque hay algo bien interesante que quiero que veamos, pero antes, el centro de esta enseñanza es, hermano, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué significa eso, hermano? Hay que usar palabras prácticas para que podamos entender. Yo escribí una pregunta aquí.
para que nosotros podamos entender eso. Cuando yo tengo una situación, sea la que sea en el trabajo, sea en mi familia, sea en la calle, sea donde sea, mi pregunta debe ser, ¿cómo actuaría Cristo en mi lugar? ¿Cómo actuaría Cristo en mi lugar? Hermana, cuando el esposo suyo llega ahí, mire, medio estresado del trabajo, entonces usted se pregunta, ¿cómo actuaría Cristo con este hombre? O si no, al revés. Cuando llegamos a casa y nuestra esposa está media estresada porque ha tenido un mal día, entonces uno dice, ¿cómo actuaría Cristo en mi lugar? Cuando el compañero de trabajo, incluso el jefe, anda de pocas pulgas, usted dice, ¿cómo actuaría Cristo como trabajador aquí? ¿Cómo actuaría? Verá que es bien interesante la pregunta. De eso se trata, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo actuaría Cristo en mi lugar? ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Ustedes saben que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, trató con un distinto tipo de gente. Y en todas sus acciones, Él nos dejó un ejemplo, fíjense. En todas sus acciones. Yo escribí acá, no vamos a buscar los textos, pero el Señor tuvo mucho que ver con personas necesitadas, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez se dieron cuenta usted que el Señor echara fuera a alguien? A menos los demonios, ¿va? Eso sí los echó fuera. Pero hablando de seres humanos, ¿verdad? ¿Verdad que nunca Él dijo, no, ahorita no tengo tiempo? No, ahorita no. Yo no. ¿Verdad que nunca? ¿Verdad que siempre que alguien llegó y le dijo, Señor, fíjate que tengo esta necesidad? Incluso una vez, fíjese que los discípulos estaban los niños queriendo llegar al Señor. Estos güirros que están molestando aquí, Señor, vaya fuera de aquí, que están molestando al Señor. Un momento, les dijo, dejen que los niños vengan a mí, dice, porque más bien de ellos es el reino de los cielos. ¿Se fijan? Esto fíjese que, mire, es para que lo vivamos, hermano. Porque ¿sabe por qué? Mire, hermano, usted cuando ve a un niño, usted haga cuenta que esa es una persona importante para Dios. Porque a veces, seamos francos, a veces como que al niño lo tenemos como de menos. Como que al niño lo miramos así, no, este que se aguante. Verá, fíjese, mire, desde aquí empecemos a poner en práctica. Desde aquí empecemos. El niño ese que usted ve ahí, mocoso, harapiento, o que no sabe nada, ese niño en otro tiempo va a ser un hombre o una mujer. Y usted no sabe si en el futuro ese niño o esa niña va a llegar a ser su jefe. Se vea que eso es bien interesante, fíjese. Es que yo conocí a alguien así. No que lo haya maltratado ni nada, pero dice esa persona que cuando miró a uno que lo había conocido de niño, llegó al trabajo y lo saludó bien bonito y todo porque lo conocía. Y después fue a otro lugar, mire, le dice, usted va a trabajar aquí y aquí el encargado de eso es aquel muchacho que está allá. Y era el niño que él había conocido, que lo había conocido niño. O sea, ¿se fija? Nadie es menos importante. Desde ahí miremos que en Cristo no había acepción de personas. Él atendía al pequeño, Él atendía al grande, Él atendía al pobre, Él atendía al rico y los miraba a todos igual. Un día le llega, fíjese, una invitación de uno de los principales de la sinagoga. Lo invitan a comer. Bueno, el Señor, Él iba. Y entonces llega y empiezan a platicar con el fariseo. Y en eso llega una mujer.
Y dice que aquella mujer empieza a llorar a los pies de él, y va de llorar, y va de llorar. Y dice que le mojaba los pies con sus lágrimas, y que se los secaba con el cabello. Y dijo el fariseo que estaba con él, dice, si este fuera profeta, sabía quién lo está tocando. Pero el Señor conocía el pensamiento. Y entonces todos conocemos la historia, ¿verdad? De cómo el Señor le hizo ver al fariseo de que esa persona que estaba con él lo había tratado incluso mejor del que lo había invitado. ¿Qué le parece? Entonces vemos una actitud en Cristo de que Él no tenía acepción para nadie. Él los miraba a todos iguales y amaba a todos por igual. Es más, dice que la costumbre de Él era comer con los pecadores. Con las prostitutas Él se llevaba bien. Con los que no llegaban a la iglesia, con Él se llevaba bien. Entonces, vayamos, mire, deberíamos estar anotando, fíjese. Tengo que llevar, hagamos como la de aquel muñequito que sale de los Simpsons. Todos los días escribe algo en la pizarra, ¿ves? Tengo que llevarme bien con los que no vienen a la iglesia. ¿Se fijan? Entonces, de ahí estamos aprendiendo del carácter de Cristo. Estamos aprendiendo de Él. Él es nuestro ejemplo. Anoté otra cosa yo aquí. Él también sabía cómo tratar con el religioso, fíjese. Él sabía tratar con el religioso. Una noche le llega Nicodemo y le dijo, Señor, fíjese, ¿sabe? La razón de venir Nicodemo de noche a donde el Señor no fue porque estaba ocupado en el día. No fue porque salía tarde a trabajar. No, fue porque le daba miedo que los demás compañeros de él lo vieran hablando con el Señor. Por eso llegó de noche. No, si era medio pícaro. Entonces le dijo el Señor, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Señor, pero ¿cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre? Pero el Señor también sabía que Nicodemo tenía su límite. Por eso le dijo, mira Timoteo, te he dicho cosas terrenales y no las entendés. ¿Cómo harías si te dijera las celestiales? Pero lo que podemos aprender de la actitud de Cristo ahí es, verá que el Señor no le dijo, no, tú eres un religioso, tú vives por tus obras, ándate de aquí. No, ¿verdad que no? No, Él trató con Nicodemo y quiso mostrarle cómo era el reino de Dios. Nicodemo no entendió en el momento quizá, porque Nicodemo siguió al Señor siempre, nada más que de escondidas. Pero vemos ahí la actitud del Señor para con el religioso. Nuestra actitud con aquel que todavía no comprende la verdad del Evangelio no debe ser de echarlo fuera, no debe ser de condenarlo, tiene que ser de compartimiento, pero eso sí, siempre bien fundamentado en la palabra. Porque si usted no está bien fundamentado en la palabra y habla con alguien que tiene otra doctrina, vea, no se le termine llevando a usted más bien. Por eso es necesario esto, fíjese. Por eso es necesario, para que nosotros estemos fundamentados en la palabra como es. Tengo otro, fíjese, de cómo trataba al Señor con lo del gobierno. Está en Mateo 22, 21. Si quiere lo puede buscar. Le llegaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿qué dices tú? Hay que pagar el impuesto. Ustedes se dirán hoy, ¿por qué le llegaron con esa pregunta? ¿Por qué al Señor le llegaron con esa pregunta? Ya hemos compartido otras veces que los judíos en el tiempo de Jesús estaban sometidos a los romanos. Entonces ellos tenían que pagarle un impuesto a Roma. Entonces la pregunta fue maliciosa porque la intención era hacer caer al Señor y hacerlo ver lo mal delante de los gobernantes. Pero el Señor, con su tremenda sabiduría, les dice, ustedes son hipócritas, les dice, me vienen a tentar aquí, pero bien, les voy a contestar la pregunta. Denme un denario y ya agarro un denario. ¿De quién es imagínese usted una moneda como de 10 centavos? ¿De quién es la inscripción que sale ahí de César? Les dice. Es bien fácil entonces, le dice. Denle a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Entonces vemos a Cristo tratando también con el gobierno. También nosotros debemos tratar con las autoridades. Debemos aprender a tratar. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. En mi experiencia, que yo he andado por muchas partes, en muchos lugares, he visto muchos casos. Y a mí mismo me ha tocado tratar, fíjese. A veces a mí me ha detenido un policía. Y a tal término, como decirle así, yo no sé. No, sí sé, mejor dicho, es la gracia de Dios conmigo. Y sé que la gracia de Dios funciona con ustedes también. Mire, he llegado, me detienen, me queda viendo y queda viendo el carro. Yo lo saludo, él me saluda. Sígame, dice, no me pide nada. Su deber es pedirme mis documentos. No me los pide. Sígame, dice, no me dice nada. Hermano, cuando usted lo detenga un policía, sea conduciendo, sea un operativo, sea lo que sea, trátelo bien, hermano. Trátelo bien. ¿Sabe por qué? Porque él se merece respeto. Él se merece respeto porque la palabra dice que la autoridad es puesta por Dios. Y Cristo en ningún momento, no, ustedes, él hubiera dicho, ustedes, lo que les interesa en lo espiritual, eso del impuesto, eso no es importante. No, él dio una respuesta adecuada. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Tenía todos estos ejemplos porque fíjense que vemos en Cristo una actitud diferente en cada caso, pero una actitud que es ejemplo para nosotros. Entonces, ¿verdad que vale la pena que imitemos a Cristo? ¿Verdad? Vale la pena que nosotros hagamos como Él hizo. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y hay una más, nos falta una más. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 5. Dice, haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues, dice, este sentir, o sea, sientan lo mismo, dijo el apóstol Pablo. Sientan lo mismo que Cristo sintió. Tengan esa misma actitud que Él tuvo. Porque Él, no tomando en cuenta ser igual a Dios, se humilló, dice. Se humilló a sí mismo. ¿Y saben por qué hizo eso? Lo hizo en obediencia. Y esta es la actitud más importante que nosotros debemos tener en cuenta del Señor. Él fue obediente. Él como hombre fue obediente. ¿Cuántos han leído cuando el Señor oró en Getsemaní? ¿Verdad que la oración de Él no fue, Señor, estoy preparado? Que se vengan esos soldados, que ya salgamos esto rápido. No. Él dijo, Señor, si es posible, dice, pase de mí esta copa. ¿Saben por qué? Por eso allá en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. ¿Por qué? Porque Él estuvo en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. En Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo.
el cuerpo del Señor estaba en agonía, porque sabía lo que venía. A mí me cuenta alguna gente que sabe que le va a tocar una operación, que se pone preocupado una gente cuando le va a tocar operación. A mí nunca me ha tocado, pero creo que no dejaría de preocuparme. ¿Por qué? Porque le van a meter una cuchillita a uno ahí. Pero imagínense ustedes lo que le venía al Señor. Ser castigado, ser maltratado, ser clavado, meter un clavo en sus manos, en cada mano y en sus pies. O sea, en este momento el Señor está orando como humano, como hombre. Dijo, Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero, hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, no la mía. Porque la voluntad de Él era irse de seguro y no pasar por ese castigo, por ese sacrificio. Pero Él fue obediente, dice, hasta la muerte. Hermano, ¿alguna vez le ha tocado a usted decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad, no la mía? No es fácil, hermano, no hacer nuestra voluntad. Normalmente queremos hacer nuestra voluntad. Normalmente eso es lo que queremos hacer. Dígame sí o no. Sean sinceros, hermano. Normalmente queremos hacer lo que nos gusta hacer. Pero Cristo nos dejó ejemplo cuando Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el carácter de Cristo. Eso es un carácter obediente. No es fácil no hacer nuestra voluntad. No es fácil. ¿Por qué? Porque normalmente, hermanos, cuando nos toca hacer algo que no queremos hacerlo, entonces pensamos mucho. Pero fíjese que ayer, nuestro hermano Emilio dijo algo bien importante. Cuando queremos obedecer en la carne, nos cuesta hacer las cosas. Cuando queremos obedecer en la carne, nos cuesta. Pero cuando obedecemos en el Espíritu, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, hermano, ¿sabe qué les puedo decir, hermano? Que si somos obedientes como el Señor lo hizo, hay recompensa, hermano. No, la cosa no es solo así que es que Dios no quiere que estemos en sacrificio porque Él ya lo hizo por nosotros. Él no quiere que estemos en pena. Cuando Él quiere que obedezcamos, eso es porque hay algo para nosotros. Hay algo para nosotros. Entonces le repito el texto, porque solo hablamos la primera parte. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Llevad mi yugo sobre vosotros. La vez pasada hablábamos de un yugo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe por qué, hermano? Vamos a ver el por qué. Cuando decidimos llevar en nuestra vida el carácter de Cristo, no estamos solos. Es Él con nosotros. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y he aquí, dijo en otra parte, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que nosotros somos el templo de Dios? Ahí está Dios, hermano. Ahí está. Ahí está, en cada uno de nosotros. Diga, aquí está, dentro de mí. Dígalo con confianza, porque la palabra nos autoriza. Diga, aquí dentro está Dios conmigo. No estoy solo. No estoy solo.
Gracias, Señor. Gracias. ¿Y quieren que les diga otra cosa? Yo les he contado siempre que cuando a mí me tocó predicar la primera vez, no dormí esa semana. Y me habían dado, creo que eran 40 minutos para predicar. Prediqué 15 minutos que se me hicieron como 2 horas. Y mi sudor era como grandes gotas de sangre. No, y no les miento, la camisa toda mojadita quedó al final. Porque era la primera vez. Cuando usted viene aquí por primera vez, usted quisiera que este púlpito fuera de esos cerrados, de esos que son de madera y que no se mira ahí por si le tiemblan las piernas. Pero cuando ya tiene unas 10 veces de estar pasando aquí, usted lo siente de lo más natural. Lo mismo es cuando nosotros practicamos el carácter de Cristo. Lo mismo es, hermano. Una vez que usted inicie la primera vez, de repente le va a ser un poco difícil, pero después, hermano, mire, usted lo hace naturalmente. ¿Sabe por qué? Porque usted está pasando del territorio humano al territorio espiritual. Y cuando usted está ya en el territorio espiritual, usted ya empieza a ver cómo miraba el Señor, cómo nos ve el Señor. Cuando usted está en el territorio espiritual, usted ya no ve a los hermanos con defecto. Cuando les mira algo negativo, pues el hermano le falta todavía un poco el carácter de Cristo, pero no se pone triste, no deja que eso lo desanime, sino que usted procura ser ejemplo. Hermano, ¿verá que Cristo es ejemplo de nosotros? ¿Saben cómo decía el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué tal, hermano, que uno de ustedes empiece a practicar de tal manera que usted pueda llegar a decir, hermano, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? Y el hermano Saúl nos ha dicho así, fíjese, alguna vez. ¿Sabe por qué? Porque a medida que vamos avanzando en el territorio espiritual, entonces vamos siendo ejemplo para otros, hermano. Por eso es que a veces el obrero, cuando mira actitudes negativas, ay, dice, tengo que trabajar más, dice. Tengo que trabajar más. ¿Sabe cómo le pasa? Está con dolores de parto. Lo mismo que le pasaba a Pablo con los Gálatas. Temo haber perdido el tiempo con ustedes, dijo Pablo. Pero sin embargo, Pablo les expresa el amor a los Gálatas. Sin embargo, se los expresa. Así que, hermano, mire, no esté muy serio, hermano, porque yo esto no se lo digo para entristecerlo. Lo digo, hermano, para que usted se alegre. Porque, hermano, ya la obra está hecha en nosotros. Nosotros, ¿sabe cómo somos? Somos como una gema de esas que vienen sacando de la mina, pero que tienen que cuadrarla bien para que se mire bonita. Así es el Señor con nosotros. Nosotros, dice, somos como el vaso en las manos del alfarero. Casualmente el otro día estaba viendo por televisión a alguien trabajando en una alfarería. Y mire, agarraba el barro y le daba la forma y de repente no quedaba como él quería. Lo deshacía todo otra vez y lo volvía a empezar. Hasta que le daba la forma que él quería. Dios quiere darnos forma, hermano. Él quiere darnos forma, pero tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Dios nos forme, para que su carácter en nosotros necesitamos, hermano, oiga bien lo que le voy a decir, necesitamos intimidad con Dios. ¿Verdad que nosotros podemos orar en todo tiempo? Pero nosotros necesitamos un tiempo, solo nosotros con Dios, una intimidad con Dios. Nosotros necesitamos un tiempo. Y esto no es ley, hermano, es que no es carga. Yo no les digo esto para cargarlo. Yo le digo, hermano, toma así un tiempito, solo usted con Dios. No en vano el Señor dijo, cuando ores, entra en tu cuarto
y ora en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. No en vano lo dice. Entonces, nosotros necesitamos, hermano. ¿Sabe por qué está usted aquí? Porque Dios quiere formarlo a usted. Dios quiere darle forma. Dios quiere que su carácter surja en cada uno de nosotros. Y no me vea a mí, ni a ninguno aquí, hermano, como superior. Todos estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Pero está de nosotros si nosotros ponemos en práctica la palabra. Si nosotros verdaderamente nos vamos de aquí, y depende de nosotros si somos oidores olvidadizos, o si verdaderamente ponemos en práctica la palabra. Tengo un par de textos que ya para terminar quiero compartir con ustedes. Juan capítulo 10. Es un texto sencillo, lo hemos leído muchas veces. Dice, yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará, ¿qué dice? ¿Qué hallará, dice? ¿Cuál es el significado de pastos para nosotros aquí? Recuerda que el Señor en este capítulo está hablando de que Él es el pastor de las ovejas, ¿verdad que sí? Yo soy la puerta, dice, el que por mí entra, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué son esos pastos para nosotros? La comida, la provisión. Pero esa provisión no es solo en el territorio humano, también en el territorio espiritual. Porque hemos hablado otras veces, ¿verdad?, de que en nosotros hay un hombre físico que necesita alimento físico, sólido, físico, pero hay un hombre espiritual en nosotros que necesita alimento espiritual. Hoy estamos alimentando a nuestro hombre espiritual. Y somos bienaventurados, ¿sabe por qué? Porque hay abundancia de alimento en esta casa, hermano. Hay abundancia de pasto para nosotros. Hay abundancia y de la buena. Y mire, ayer que hablábamos nosotros de estar en el nuevo pacto, decíamos, somos bienaventurados. Porque pensábamos que si Dios no nos hubiera guardado, que si las circunstancias Dios no hubiera permitido que estuviéramos aquí, a saber qué perdidos fuéramos, a saber qué religiosos fuéramos. Pero a Dios le plació hoy tenernos aquí. Por eso, mi hermano, aquí no estamos por casualidad. Usted no está por casualidad hoy aquí. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Diga, Dios tiene un propósito conmigo, diga. Dios tiene un propósito conmigo. Hoy no podemos saber, pero Dios sí sabe más adelante. Usted no sabe, hermano, los planes que Dios tiene para su vida. Usted no sabe, pero Él sí lo sabe. Yo no lo sé tampoco, pero Él sí lo sabe. Y el hecho de estar aquí hoy es porque Dios quiere y hacer algo con nosotros. Un último texto, aquí nomás, Juan 8:12. Dice, otra vez, bueno, yo lo estoy leyendo por ahí cerquita, ¿no? Dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿el qué tendrá? ¿La luz de qué? La luz de la vida, mi hermano. La luz de la vida. Nosotros somos bienaventurados porque tenemos ¿el qué? La luz de la vida. Hay muchos que están en tinieblas hoy en día. Pero usted, mi hermano, tiene la luz de la vida. Así que a buscar, a imitar el carácter de Cristo.
a imitar el carácter de Cristo. La vez pasada, ya lo había mencionado esto antes, pero la vez pasada hablábamos de que la luna no tiene luz propia, sino que la recibe del sol. Pero verá que la luna se ve majestuosa algunas veces. Y decimos qué bonita se ve. Pero la luz que ella refleja no es la luz propia de ella, sino que es la luz del sol. Lo mismo sucede con nosotros cuando reflejamos a Cristo. Cuando reflejamos a Cristo, nos vemos como Cristo. Y cuando a usted lo ven como Cristo, sepa que no hay puerta que no se pueda abrir. No hay situación que no se pueda arreglar. No hay problema que no tenga solución. Por eso él dijo, los que creen en mí, las cosas que yo hago, mayores harán. ¿Por qué? Porque nosotros somos como la luna. Debemos reflejar a Cristo, la luz de Cristo, a donde quiera que vayamos. No nos olvidemos de esta palabra, hermanos. Mire, yo considero que si nosotros vivimos esta palabra, la gloria de Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, hermano. Donde quiera que vayamos. Los declaro bendecidos, mis amados. Gracias por escuchar.